Hola, mi nombre es Saraí Ramírez y hoy les vamos a hablar sobre el desempleo en El Salvador. Una mirada desde la economía cotidiana. El desempleo en El Salvador es un desafío más allá de los números que afectan la economía cotidiana de millones de salvadoreños. Vamos a examinar las causas y consecuencias y las posibles soluciones al desempleo en El Salvador, utilizando como un marco de referencia de Ernesto Fontaney y Oswaldo Chonone en su obra Nuestra economía de cada día. Buenos días, mi nombre es Carolina Martínez. El desempleo no puede entenderse como una simple falta de trabajo, sino como el resultado de un desequilibrio en el mercado laboral. El trabajo debe concebirse como cualquier otro bien o servicio que se intercambia en un mercado, determinado por la oferta, que en este caso serían los trabajadores, y la demanda, quienes serían los empleadores. Cuando el precio del trabajo, conocido también como salario, se establece por encima del punto de equilibrio entre oferta y demanda, se produce el desempleo, pues los empleadores no están dispuestos a contratar a ese precio y los trabajadores no encuentran empleo. La demanda agregada en la economía también juega un papel. Si la economía no está creciendo lo suficientemente, es decir, la demanda de bienes y servicios es baja, las empresas no tendrán incentivos para expandirse y contratar más personal, lo que contribuye al desempleo. ¿Por qué hay desempleo en El Salvador? Se debe al insuficiente dinamismo de la demanda agregada, lo que limita la creación de nuevos puestos de trabajo. Conocemos tres tipos de desempleo. El friccional, que se refiere a las personas que están temporalmente entre trabajos. El estructural, resultado de un desajuste entre las habilidades de los trabajadores y las necesidades del mercado. Y el cíclico, relacionado con las fluctuaciones económicas. La situación del empleo en El Salvador es mucho más compleja que lo que reflejan las estadísticas oficiales. Aunque la tasa de desempleo abierto es baja en comparación con otros países de la región, esto se debe en parte a la elevada tasa de informalidad que alcanza a más del 65% de la población económicamente activa. Esto significa que millones de personas trabajan sin acceso a seguridad social, prestaciones, estabilidad contractual o derechos laborales básicos. Un ejemplo es el de los vendedores ambulantes, trabajadores de plataformas digitales como repartidores y empleados de call centers subcontratados. Muchos de ellos operan fuera del marco legal o con contratos irregulares que no garantizan ni siquiera el salario mínimo legal. Esta precarización del trabajo formal genera un entorno donde los derechos laborales son la excepción y no la norma. La situación es aún más grave entre los jóvenes. 25% de los salvadoreños entre 18 y 29 años no estudian ni trabajan, formando parte del grupo conocido como ninis o población económicamente inactiva. Tenemos como ejemplo a María, una joven de 22 años con potencial para aprender habilidades técnicas. Pasa sus días sin estudiar ni trabajar. Su talento y capacidad no se desarrollan y lo único que representa es una pérdida para ella misma y para la economía del país. Podría estar contribuyendo a la productividad, innovando o generando valor, pero su situación de nini le impide hacerlo. Como segundo ejemplo, podríamos decir que si el 25% de la población joven entre 18 y 29 años está inactiva, se estima que miles de jóvenes con capacidad de producir, innovar y generar impuestos no están contribuyendo al crecimiento económico del país. Esto se traduce en un menor Producto Interno. Las condiciones de vida precarias empujan a miles de personas, especialmente jóvenes, a migrar a zonas urbanas o al extranjero. La emigración se ha convertido en la principal válvula de escape del desempleo. Más del 2.5 millones de salvadoreños viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos, y las remesas que envían representan aproximadamente el 25% del PIB. Aunque las remesas alivian la pobreza de muchas familias, también generan una dependencia estructural y en algunos casos reducen los incentivos a integrarse al mercado laboral local, especialmente en comunidades rurales. Desde la perspectiva de Fontenay, las soluciones al desempleo deben pasar por un diagnóstico preciso de los incentivos que enfrentan los agentes económicos. La baja productividad de la fuerza laboral es un obstáculo. Las empresas no pueden pagar mejores salarios si los trabajadores no producen lo suficiente como para justificar ese costo. Invertir en el capital humano, educación, salud, capacitaciones, es fundamental para mejorar la productividad. Por ejemplo,
de inversión insuficiente en educación. Un joven salvadoreño que egresa de bachillerato sin haber recibido una educación de calidad en materias básicas como matemáticas o lectura comprensiva o sin habilidades digitales mínimas. El salario mínimo, en lugar de ser un piso de dignidad, muchas veces actúa como un techo que impide la inclusión de trabajadores menos productivos. En zonas urbanas puede ajustarse a las condiciones del mercado, pero en áreas rurales o sectores menos desarrollados puede superar lo que una empresa está dispuesta o puede pagar legalmente. Ernesto propone que se evalúe la posibilidad de regionalizar o sectorizar el salario mínimo en función de la productividad y el costo de vida local. Otro aspecto clave es la formalización progresiva. Muchas microempresas no pueden cumplir con todas las obligaciones legales de manera inmediata, por lo que el Estado debería permitir un régimen escalonado que incentive la transición hacia la legalidad sin castigar a los pequeños emprendedores. El desempleo en El Salvador también tiene causas estructurales que dificultan su erradicación. Uno de los más evidentes es el sistema educativo, el cual no logra proporcionar a los jóvenes las competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral moderno. Muchas escuelas carecen de infraestructura básica, materiales no actualizados o docentes capacitados, y los planes de estudio están desalineados con las demandas del sector productivo. Además, existe una escasa oferta de formación técnica y vocacional. Por último, el modelo económico del país centrado en los servicios, el comercio informal y las remesas no genera suficientes empleos calificados ni estables. La ausencia de una política industrial, la baja inversión en innovación y la escasa diversificación productiva limitan las oportunidades laborales, especialmente para jóvenes con estudios técnicos o universitarios. Sin una transformación estructural del aparato productivo, el desempleo seguirá siendo un problema crónico. Superar el desempleo en El Salvador exige un enfoque integral que articule reformas estructurales, políticas públicas bien diseñadas y una comprensión realista de las limitaciones y potencialidades del país. Basándonos en los principios expuestos por Ernesto, las soluciones deben centrarse en modificar los incentivos y eliminar las barreras que impiden la generación del empleo formal y productivo. La creación de empleo formal y productivo requiere un entorno de confianza, donde las reglas sean claras. El desempleo en El Salvador debe enfrentarse desde múltiples frentes como educación, juventud, empresa, institucionalidad e infraestructura. También es crucial promover políticas activas de empleo juvenil. Más del 25% de los jóvenes salvadoreños no estudian ni trabajan, una cifra alarmante que refleja la falta de integración de este grupo al sistema productivo. En este sentido, se requieren incentivos económicos para que las empresas contraten jóvenes sin experiencia, programas estatales de primer empleo y una mayor presencia de instituciones que puedan facilitar la formación en habilidades técnicas. Estas políticas no solo deben enfocarse en la empleabilidad, sino también en reducir la exclusión social y prevenir fenómenos como la violencia o la migración forzada. Por otro lado, es necesario reformar el marco legal que regula la formalización de las microempresas, que son las responsables de más del 80% de la actividad económica del país. Solo mediante una visión de largo plazo basada en evidencia y compromiso intersectorial será posible generar las condiciones para que el trabajo digno y productivo sea una realidad para todos los salvadoreños. El desempleo en El Salvador es una manifestación compleja de fallas estructurales, institucionales y de incentivos. La lectura de Ernesto Fontaine permite comprender que el mercado laboral responde a variables como productividad, capital humano, regulaciones e incentivos. Sin una transformación profunda en la educación, en las condiciones para emprender y en la eficiencia del Estado, difícilmente se podrá superar el desempleo estructural. La obra Fontaine nos invita a ver el desempleo salvadoreño no como un problema aislado, sino como el resultado de una interacción compleja entre políticas salariales, niveles de demanda agregada y desequilibrios en la capacitación y la inversión. Comprender estos mecanismos económicos es esencial para diseñar soluciones efectivas que no solo reduzcan la tasa de desempleo abierto, sino que también combatan el subempleo y la precariedad que afectan la vida cotidiana de millones de salvadoreños.